Me usaron hasta que ya no les serví. Me lo dijeron en mi cara y después fingieron no conocerme. Lo que hice les cambió la vida, pero no de la. Me usaron hasta que ya no les serví. Me lo dijeron en mi cara y después fingieron no conocerme. Lo que hice les cambió la vida, pero no de la manera que esperaba. Yo, Marco, de 34 años, crecí con la idea de ser el que arregla lo que se rompe. Mi madre, Rosa, siempre dijo que la familia era todo. Mi hermana, Renata, aprendió rápido que yo no negaba nada cuando pedían ayuda. Vivíamos en el mismo barrio hasta que mis decisiones, las que yo pensaba eran sacrificios, me llevaron a convertirme en el banco de la casa. Nunca esperé que ese banco fuera allanado por quienes decían agradecerlo. Conocí a Gael en la oficina, se convirtió en mi confidente sin pedir nada. Rodrigo, mi hermano menor, aprovechó lo que pudo y se volvió extraordinariamente práctico para elegir bandos. Renata tenía un don, sabía exactamente qué palabra decir para que yo creyera que estaba salvando vidas. Marco, si no fuera por ti, no habría salido adelante, me decía con esa voz que mezclaba gratitud y reproche, como si estar agradecida fuera una deuda eterna. Y Rosa, mi madre, tenía una ligereza para negar lo obvio que siempre me dejó perplejo. El ciclo empezó así, cuando mi padre murió, me tocó organizar todo. No vinieron a ayudar porque tenían trabajo, pero cuando los recibos médicos llegaron, no tenían cómo pagarlos. No pedí que me lo repitieran, actué. Vendí cosas, pedí un préstamo pequeño, y pagué. No lo pagues tú solo, decía Renata, con ojos que brillaban justo en el momento de su ventaja. Yo respondí, lo hago por ustedes. Y lo hice. A la semana siguiente, Renata llamó llorando porque su pareja se había ido y no tenía para la renta. Le transferí sin pensarlo. Te lo devuelvo, juró. Después, la necesidad de dinero parecía encenderse como un interruptor en la casa, arreglos, reparación de una vieja camioneta que era urgente, una operación menor que no podía esperar. Cada llamado terminaba en mi cuenta. Cada promesa volvía a ser una petición. La primera vez que sentí una punzada de sospecha fue cuando traté de pedir mi propio préstamo. Me negaron por algo llamado actividad inconsistente en mis reportes. Raro, pensé. Hice una copia de mis movimientos y pasé horas revisando transferencias. Vi muchas salidas, pagos a proveedores, transferencias a direcciones que no reconocía, depósitos pequeños que se iban sumando. Renata había empezado a abrir cuentas a nombre de empresas que decían familia y luego operaban como si fueran negocios legítimos. Mi nombre aparecía como aval en una de esas solicitudes sin que yo firmara. Cuando fui a preguntar, Rosa me miró con esa calma que invoca culpa, seguro fue un error del banco, hijo. Tú siempre te preocupas demasiado. Entonces llegó la llamada que me partió. Fui al trabajo y mi jefe me dijo que había una queja, alguien había denunciado que yo había usado fondos de la empresa para fines personales. No es posible, dije. Déjame ver. Me apareció en pantalla un resumen con un cargo que había hecho a nombre de remanente familiar y una nota con un nombre que solo yo conocía, uno que Renata y su pareja usaban para sus compras. Pedí explicaciones a recursos humanos. Necesitamos una aclaración tuya, Marco, me pidieron con la voz de quien teme un problema mayor. Sentí la boca seca. No hice eso, dije. Y aún así, empezó a llegar la presión. Fui a confrontarlos esa noche en la cocina de mi infancia. Rosa cortaba limón con una serenidad ensayada, Renata jugueteaba con el celular y me miró como quien ve venir un monólogo aburrido. Me acaban de notificar que hay cargos a nombre de la empresa y que mi nombre aparece, dije directo. ¿Hay transferencias a cuentas que te pertenecen, a tu pareja? ¿Explicación? Renata se encogió de hombros. Las cuentas son para el negocio, Marco. Todo lo que hago es por la familia. Además, ¿qué negocio, el de tenerte de cajero automático? Tú eres el que no pone límites. No poner límites, repetí, incrédulo. Yo avalé un préstamo para tu local. Yo pagué tu matrícula cuando dijiste que no tendrías apoyo. Yo. Rosa alzó la vista. No te pongas grandioso. Todo eso fue cosa de todos. No lo hiciste solo.
Siempre exageras las cosas para parecer mejor. Era gaslighting en puridad. Cada vez que mostraba evidencias, desaparecía la fuente, cada vez que pedía una explicación, me hacían responsable de mis propias dudas. Gael, que sabía algo de contabilidad, me animó a recopilar todo y a no ceder ante las palabras huecas. Si lo de la empresa es una trampa, te van a sacar de en medio igual, dijo Gael con su tono seco. Reúne chats, correos, comprobantes. Necesitamos algo que no pueda negar sin romperlo todo. Lo hice. Guardé mensajes, pedí copias a mi banco, imprimí extractos. Empecé a notar un patrón, transferencias pequeñas que parecían personales pero que convergían en una cuenta central. Cada vez que preguntaba, Rosa cambiaba el tema o decía que yo estaba obsesionado con controlarlo todo. Renata sospechó que yo intentaba arruinarle la vida si me metía. No tienes por qué revisar mis cosas, Marco, me soltó una tarde. Confiamos en ti. La presión externa comenzó a manifestarse de maneras más concretas. Un primo publicó en un grupo familiar que Marco estaba en problemas con la empresa y el rumor se multiplicó. En la oficina me miraban con distancia. ¿Estás bien, Marco?, me preguntó una compañera con voz baja. Sentí que los muros que había construido se agrietaban, la gente que había conocido mi historia solo a medias ahora murmuraba una versión que yo no había vivido. Qué raro que quien siempre ayuda sea el primero en caer, decían. La solidaridad se volvió sospecha. Cuando confronté a Renata con una lista de transferencias, ella respondió con una sonrisa y una audacia fría. ¿Y qué esperas, que te mande flores por todo lo que hacemos? Una noche, su pareja me dijo, con el tono de quien comparte un secreto, si no fuera por nosotros, tu familia estaría peor. Nos has salvado varias veces. No seas ingrato. Me llamaban ingrato por exigir cuentas. El punto de quiebre llegó cuando un aviso del banco me notificó que estaba investigando movimientos irregulares a mi nombre. Habían abierto líneas de crédito con documentación que llevaba mi nombre y mi firma forjada. Me hundí. Firmé algo en blanco para ayudarte una vez, recordé haber dicho a Renata en un mal día. ¿Había firmado en blanco? No recordaba, pero la idea de que mi buena voluntad hubiera sido usada para armar un escenario criminal me revolvía el estómago. Fui a ver a un abogado. Hay formas de desmontar esto, me dijo con tranquilidad que no me consoló. Necesitas prueba, mensajes, grabaciones, cualquier registro que muestre que fue una construcción. Y debes ser meticuloso, si te falta algo, ellos te tacharán de paranoico. No confíes en los gritos. Confía en lo que queda en papel, me dijo Gael mientras me entregaba una grabadora barata, a veces una voz grabada es más fuerte que 1000 promesas. La escalada fue implacable. Renata notó que yo ya no era dócil. Me acusó de invasión a su privacidad cuando revisé su celular en busca de mensajes que respaldaran mis sospechas. Rosa se colocó en un silencio cómplice, como alguien que no quiere elegir, pero que sabe a quién protege. Empezaron las pequeñas venganzas, me cerraron filas en la mesa familiar, ocultaron invitaciones, me llamaban solo cuando necesitaban algo urgente y colgaban enseguida después de conseguirlo. El peor golpe fue cuando Rodrigo, a quien siempre había resentido por su forma de mirar la vida con menos escrúpulos, me dijo con desdén, si te causan problemas, mejor cállate. No nos conviene que te hagan más líos. Una noche, hastiado, organicé una cena en mi departamento y les pedí que vinieran todos. Les dije que teníamos que arreglar las cosas, que había malentendidos que resolver. Quería que quedara constancia, que las palabras quedaran en la mesa como un espejo. Renata llegó con ese vestido que parecía diseñado para suavizar culpas. Rosa traía un postre y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Rodrigo apareció tarde y con excusas. Gael estuvo sentado a mi lado como quien es el único que entiende que la paciencia tiene un límite. Siempre tenemos que volver a esto, empecé. Nunca hay claridad cuando se necesita. Les pido que sean honestos. Renata inhaló y empezó, ¿honestidad? Tú te crees mejor que todo solo porque puedes escribir cheques. No se vale que nos mires así. ¿Dónde iban a estar los demás cuando las cosas fallaban, en el trabajo? Pues claro que te llamamos a ti. Pero los cargos no cuadran, dije.
Saqué un sobre con impresiones y los dejé sobre la mesa. La evidencia no miente. Ella me miró como si leyera un guión conocido. ¿La evidencia de quién?, preguntó. ¿De tu paranoia? Y en ese momento se abrió la puerta, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de alguien que yo no conocía, alguien que durante meses había estado transfiriendo pequeñas cantidades a una cuenta que, según los extractos, recibía más que lo que yo hubiera imaginado. Era una confirmación de que había más manos en el pastel. En mitad de la cena, Renata se levantó. Si vas a acusar a la familia, hazlo en serio. Porque si sacas esto a la luz, destrozarás a todos, ¿quieres eso? Su voz buscó mi compasión y la convirtió en amenaza. Ustedes creen que no lo he pensado, le dije con la calma de quien ha planeado un movimiento largo. Les voy a dar la oportunidad de arreglarlo. Pero si no, no voy a ser cómplice de que me usen y después me echen. Pasaron unos días en los que la familia pareció respirar aliviada, pensé que quizá mi advertencia había surtido efecto. Iluso. Lo que siguió fue un fariseísmo lento, declaraciones en voz baja a tíos, a vecinos. Una vieja amiga de la familia me llamó para decir que había escuchado cosas y que pareciera que yo buscaba problemas. Mi teléfono se llenó de mensajes pasivo-agresivos. En una ocasión encontré en el porche de mi casa un sobre con una nota anónima que decía, no arruines lo que no entiendes. Entonces sucedió la visita más destructiva, recibí una notificación de embargo de bienes a mi nombre por un crédito que yo nunca recibí, pero que tenía mi firma falsificada. El impacto fue doble, legal y emocional. Siendo el sostén implícito de la casa, me habían colocado un ancla. Esto no puede ser real, repetía. Fui a la policía. Presenté todo. Traiga más pruebas, me dijeron. Si hay falsificación, lo atenderemos. Sentí como la burocracia convertía mi urgencia en papelería. Fue Gael quien me encontró la pista definitiva. Mientras revisábamos movimientos, notó un patrón curioso, hubo un pago grande, hecho desde la cuenta que recibía todas esas pequeñas transferencias, hacia una empresa que proveía suministros a la clínica donde Renata decía trabajar como asesora. No es mi trabajo proteger a nadie, Marco, dijo, pero esto huele a que ellos están reciclando dinero y tu nombre es solo el envoltorio. El giro que recontextualizó todo llegó la noche en que Renata, molesta por mi insistencia, cometió el error de jactarse en una llamada con su pareja. No pensé mucho, Gael me dijo que intentara ser inteligente y no directo. Organicé una cita de reconciliación en mi casa, fingí olvidar mis sospechas y la invité. Sabía que ella sería capaz de hablar de su propia generosidad, de explicar con lujo de detalles cómo había logrado salvar a toda la familia sacando dinero de esto y aquello. Me dejé llevar por la posibilidad de que, en su orgullo, se delatara. «¿Te ves bien?», dijo ella cuando llegó. «¿Has estado bien? No sabíamos si ibas a venir». «Estoy mejor», respondí. «Siento que si todos hablamos, podemos cerrar esto». Hablamos de banalidades, de la lluvia, de la abuela. Después, con el vino en la mesa y una confianza que ella misma alimentó, Renata empezó a hablar de negocios. «Es complicado, Marco», dijo. «Hay que mover dinero de un lado a otro. La gente en la clínica no entiende contabilidad. Yo me encargo de que llegue, ¿no ves que si no fuera por eso no tendríamos para pagar ciertos gastos? No puedes pedir cuentas cuando no entiendes cómo funcionan las cosas». Su voz era casi triunfal. Esa arrogancia fue mi fisura. Grabé lo que dijo. No fue una confesión formal, no dijo forjamos firmas, pero dio detalles sobre transferencias, sobre cómo hacían pequeñas salidas que luego convergían en pagos mayores, y justificó la práctica como una forma de mantener todo en pie. Si hubiera tenido que hacerlo sola, estaría en la calle, añadió. Y después, con una franqueza que me heló, soltó, «Tú eres el que firma, Marco. Siempre firman los que confían, ¿no es así?» Tenía suficiente para llevar a un perito. Entregué la grabación y los extractos a mi abogado. «Esto es sólido», dijo. «No es la confesión perfecta, pero la combinación de registros y la admisión implícita construyen una narrativa probatoria. Si quieren apostar a que no seguiremos, se equivocan». La reacción fue rápida y cruel.
Cuando los primeros agentes tocaron la puerta de Rosa, la familia se vino abajo. Rosa, que había negado y minimizado, se quedó en silencio y empezó a llorar en la sala. Renata fue citada en calidad de testigo, su pareja desapareció por unos días. El rumor se convirtió en noticia en el barrio, la familia que vivía del favor ahora triste en problemas legales. Rodrigo, que había sido ambiguo, optó por la distancia quieta, no respondió llamadas. Yo esperaba alguna gratitud. No la hubo. Lo que vino fue una avalancha de resentimiento, nos hiciste quedar mal, me acusaron. Nos echaste a la calle, dijo alguien en un chat familiar. No me conformé con que la justicia actúe, quería que entendieran el daño moral que me habían causado. Pero la justicia, pese a su lentitud, empezó a dar pasos. Hubo auditorías, congelamiento de cuentas, inspecciones. Las consecuencias fueron reales, la clínica donde supuestamente trabajaba Renata perdió contratos y su reputación se manchó. Los proveedores exigieron explicaciones. Personas que se habían beneficiado empezaron a recular en silencio. Venganza no fue un acto de crueldad catártica. Fue, para mí, una exigencia de reparación y de límites. Presenté todo ante las autoridades, les pedí que les devolvieran el favor a quienes habían sido víctimas reales. Y paralelamente, hice algo más íntimo, comencé a cerrar la puerta emocional. Dejé de contestar llamadas que no fueran algo oficialmente relacionado con la investigación. Cancelé préstamos que había hecho sin garantías. Mandé cartas formales exigiendo reembolso y, donde no fue posible, puse en manos de abogados la negociación. Dejé de ser el recurso fácil. La parte más dolorosa fue la reacción pública. Algunos parientes me llamaron traidor, otros dejaron de hablarme. Un familiar cercano que había recibido ayuda mía me dijo en una reunión, nos juzgas por exigirte cuentas. ¿Qué clase de hermano eres? Sus ojos no mentían, había miedo. Mi teléfono se llenó de reproches que olían a chantaje emocional, tú odias a tu familia, no ves lo que hicimos por ti. Lo mejor que Gael me dijo en esos días fue, tú no eres responsable de sus culpas, solo de las tuyas. Ya pagaste con creces. Las consecuencias para ellos fueron concretas. Renata perdió su trabajo formal y enfrentó cargos administrativos, no sé cómo terminará su historia en los tribunales, pero su orgullo se quebró. Rosa, ya mayor y sin la capacidad de luchar, sufrió la vergüenza pública de ver la casa de quienes la conocían convertida en lugar de murmuraciones. Rodrigo, que había elegido la comodidad, tuvo que pagar el precio de su silencio, el alejamiento. Para algunos primos, la quiebra de la clínica fue el momento en que se dieron cuenta de que estaban pagando por un sistema sustentado en la explotación. Mi venganza no fue solo legal, fue social y emocional. Publicar lo que había pasado hubiera sido un acto de exposición total, y lo pensé. Al final opté por una vía menos escandalosa pero igual de efectiva, compartí mi versión con un par de personas clave, un periodista local interesado en corrupción a pequeña escala y un grupo de vecinos que habían sido clientes de la clínica. No lancé una difamación masiva, entregué documentos y relatos verificables. Esa decisión tuvo el efecto de romper círculos de protección que la familia había tejido, de repente, ya no hubo silencio cómplice. Un par de meses después, en una reunión forzada por audiencias y entrevistas, me encontraba frente a Renata. Sus ojos ya no eran protectores, eran días de agotamiento y una mezcla de rabia y arrepentimiento difícil de catalogar. No creí que harías esto, dijo. No pidió perdón, el orgullo no se vuelve humilde de forma conveniente. Lo hice porque no podía seguir, le respondí. La gente tiene que saber que no se puede usar a uno como cajero y después acusarlo de robo cuando el que presta ayuda exige cuentas. Nos traicionaste, murmuró Rosa, como si esa palabra fuera un final que justificara todo. Tal vez traicioné la expectativa de que la familia se mantendría unida pese a todo. Tal vez traicioné la ficción de que la lealtad incondicional es buena. Pero no traicioné la verdad. Después de todo aquello, mi vida cambió. Vendí el coche que hacía años tenía a medias con la casa familiar, me mudé a un departamento pequeño en el centro. Me mantuve cerca de Gael, que fue quien sostuvo mis noches sin dormir y que no pidió nada a cambio salvo que yo cuidara mi salud. Con el tiempo,
Algunos parientes fueron buscando reconciliación, otros se mantuvieron fuera. No hubo abrazos masivos ni escenas de redención televisiva. Hubo acuerdos legales, devoluciones parciales, y la leve, pero suficiente, reparación económica que me permitió respirar sin la sombra del embargo. La venganza, entendí, no era un tema de humillación planificada, era la restauración de mi dignidad. Aún así, el precio fue alto. Me quedé sin familia completa, y eso dolió. Te acostumbras a pensar que, por haber pagado tantas veces, tienes un lugar garantizado. Aprendí que el precio de la generosidad sin límites puede ser el de convertirse en un blanco con firma fácil. No diré que me arrepiento de haber ayudado. No hubiera sido yo si no hubiera probado ser generoso cuando las circunstancias lo pedían. Lo que hice fue aprender a poner condiciones, a documentar, a proteger mis actos. Hoy escribo esto sin necesidad de ajustar cuentas en público, pero con la lección clara, no hay honor en pagar por la culpa ajena. Actualización 1. Algunas personas me pidieron más detalles de cómo procedí legalmente. No compartiré nombres de oficinas ni instrucciones, digo esto, guardé todo, buscad asesoría profesional y no olviden que la verdad suele necesitar pruebas tangibles. Actualización final, Renata y yo no nos hablamos. Rosa encontró en la soledad penas que no había mostrado nunca. Rodrigo llama esporádicamente, como quien mide distancia. Gael sigue siendo la prueba de que la lealtad existe en otro registro que no es el de la sangre. A veces me pregunto si hice lo correcto. La respuesta es siempre la misma y sin gloria. Preferí que me miraran mal y vivir en paz, a que me usaran y vivir atrapado en una ficción que nunca fue de mi autoría. Al final, aprendí algo que no estaba en los discursos grandilocuentes de mi madre: ayudar no te convierte en propiedad. Y eso, por doloroso que fuera, fue la lección más cara y necesaria que recibí.